Amigos, ¿qué es la fe? El apóstol San Pablo, en su epístola a los Hebreos 11:1, nos dice que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por eso en el Evangelio de San Juan 20:29, Jesús le dice al apóstol Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Lo primero que Dios Santísima Trinidad nos pide es que creamos que existe. En Hebreos 11:6, el apóstol San Pablo nos dice: ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y Dios Padre nos pide que creamos en su Hijo. El Evangelio de San Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y concluye en el 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Dios, por amor a sus criaturas, los hombres, ha preparado para nosotros junto a Él un reino en los cielos. En 1 Corintios 2:9 el apóstol San Pablo nos enseña: anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Pero ¿cómo podemos tener la fe que Dios nos pide? San Pablo en su epístola a los Romanos 10:13 y siguientes nos lo dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero se pregunta: ¿pero cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Sin embargo, se requiere un corazón bien dispuesto para recibir la fe, porque la fe es un don de Dios que Dios da a quienes lo buscan. San Pablo nos dice en Efesios 2:8: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Nuestra salvación, la vida eterna junto a Dios, es un don gratuito de Él. Nosotros no tenemos ningún mérito que nos alcance la justificación. Lo único que podemos tener es nuestra fe en Jesucristo. Y es la fe en Jesucristo la que nos da acceso a ese don gratuito que nos salva. En Romanos 5:1 el apóstol San Pablo nos dice: habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. En el Evangelio de San Mateo 7:21 Jesús nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Porque Dios nos pide obras de misericordia para con nuestro prójimo. El apóstol Santiago en el 2:18 nos dice: tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Y en Santiago 2:22 nos dice: ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? Amigos, las obras de misericordia demuestran y perfeccionan nuestra fe en Dios.
Si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto, les deseo paz y bien.